Hola, hola. No sé si. La de rosa esa no. Bueno, hola, hola. Bueno, vamos a ir arrancando. Creo que ahí ya entra la última persona. Bueno. Bueno, vamos a dar una charla que se llama Jammer Hunting. Hola, hola. Vamos a decir también inhibición a cambio de Jammer en la charla. Digo, lo arranco con eso de una. Y bueno, antes que nada vamos a presentarnos nosotros. Nosotros somos Calpa, nos dedicamos más que nada a la parte de desarrollo. Es del equipo. Nos dedicamos más que nada a la parte de desarrollo de hardware, firmware. En realidad nosotros decimos que hacemos ingeniería, digamos. Hacemos desde desarrollo de equipos de la parte inicial hasta el final. Entonces, nada, les doy ese contexto para que sepan que vamos a hablar bastante en excusa de un dispositivo que hicimos, un desarrollo justamente, y vamos a ir primero a ver una parte más teórica y después, bueno, llegar a justamente cómo todo desemboca en un dispositivo físico que puede ser un dispositivo que puede ir a campo, digamos, y ser un producto utilizable. También hacemos mención hablando de proyectos, a Adobe, que fue como el que nos metió en el mundo de la ciberseguridad, digamos, hardware aplicado a este tema. Así que nada, una mención para eso, uno de los casos de proyectos en los que laburamos, que ya está dentro del campo de la ciberseguridad, digamos. Bueno, un poco lo que vamos a ver en la charla, como les decía, es la excusa, digamos, va a ser el dispositivo. Acá ese es un 3D, después está ahí, el de verdad. Vamos a ver un poquito rápido lo que es fundamento de toda la parte de electromagnetismo, señales, digamos, qué herramientas hay y qué parámetros se suelen usar. Y después ahí sí vamos a entrar ya en lo que es el dispositivo que armamos, de vuelta como excusa, digamos, para entender todo el tema de las inhibiciones en sí y cómo se puede llegar a hacer un dispositivo que cumple una función específica, ¿no? En cambio, usar una herramienta de medición, por ejemplo. Que bueno, es algo que hoy en día se usa bastante. Bueno, y después vamos a ver un par de cosas más anexas a eso, que capaz son cosas más avanzadas o triangulaciones y demás. Y después lo vamos a probar en vivo, hacer una inhibición y detectarla, digamos. Bueno, un poquito mención rápida, digamos, a de dónde sale el proyecto. Nace un poco también de acá del Car Village, en el que se mostraron varios de estos temas, digamos, de inhibiciones. Y después, bueno, justo siguiente a haber venido acá, el año pasado, digamos, tuvimos dos casos justo muy cercanos de gente que le entraron a robar, un amigo mío y un amigo justo de Tupac. Y bueno, eso nos dijimos, che, acá hay un tema, y nos pusimos en contacto también con Seba, que sabe de la parte de seguridad urbana, digamos. Él después le va a contar un poco más de datos en sí, digamos, de por qué es importante. Y bueno, ahí detectamos eso, digamos. Es muy sencillo hacerlo, digamos, cuando uno lo entiende. Se usa un montón y no parecía haber ningún tipo de herramienta específica para detectar eso, ¿no? Y menos para llevarlo a campo de verdad, que no sea un chiche, digamos. Así que bueno, de ahí sale el origen del proyecto y hacer un dispositivo específicamente para eso, además de obviamente de entender el problema y como la parte de research, digamos, si se quiere decir. Bueno, yo ahora voy a explicar un poquito de cómo son los modos operando y después Sebastián lo va a agregar al final. Básicamente, cómo es que funciona la inhibición. Uno va tranquilo a cerrar el auto y alguien viene con un handy. ¿Pasamos un handy? Y en el momento que estás por poner la llave, te modula, ya vamos a ver todo lo que es modulación y todo, y impide que cierres el auto. Entonces, vos te fuiste, el auto quedó abierto, te pueden encontrar la llave de tu casa, documentación con la dirección, y así es como proceden básicamente. Hay muchos tipos de dispositivos para inhibir, desde algunos con grados militares que se usan para inhibir drones, para inhibir señales satelitales, para inhibir un montón de cosas. Y lo más sencillo para la llave de cualquier auto es un handy, porque transmiten en una banda que es UHF, también vamos a ver de qué se trata, que va desde 300 a 3000 megas. Bueno, entonces
un handy está accesible en Mercado Libre, lo puede comprar cualquiera. Debería tener licencia para tenerlo, pero podés comprarlo. Entonces es un robo muy sencillo y lo que buscan es el momento en que uno se distrae, que está tranquilo haciendo otra cosa, que va al cine, que va a hacer una compra, y ahí te inhiben y te roban el auto o te roban pertenencias adentro o lo que sea. Bueno, ahora vamos con una parte más divertida. Vamos con los fundamentos del espectro electromagnético. Alguno por ahí sabe qué es el espectro electromagnético, son todas las señales que viajan por el aire, todas las ondas, digamos, que se trasladan por el aire o por el vacío o por cualquier otro medio, que tienen una frecuencia variable que puede ir desde las ondas visibles como la luz hasta las ondas ultrasónicas, ultravioletas, van las distintas bandas comerciales que son VHF, UHF, banda ciudadana, satelital, TDA, todo eso, hasta las microondas, bueno, rayos X. Es muy grande el espectro, nosotros nos vamos a concentrar en UHF específicamente. Bueno, acá es un pequeño gráfico para que entiendan cómo funciona. Esto es una lectura de una señal donde vemos la portadora en el medio y todas las armónicas o distintas señales que componen la señal compuesta. Esta imagen está sacada de un analizador de ondas de radiofrecuencia que está hecho con una SDA y una aplicación propia. Ya más adelante en la parte práctica lo vamos a ver un poquito mejor. Viendo esto nos permite analizar un poco mejor cuál es el problema y cómo poder atacarlo, cómo poder encontrar en el momento que hay una inhibición. ¿Pasemos? Bueno, les dije antes que las señales viajan moduladas. Hay distintos tipos de modulación, hay muchos en realidad. Los más comunes son AM, FM. El FSK es una modulación digital, que es la que suelen tener la llave de los autos. Básicamente modula pulsos en función de la frecuencia, es decir, un 1 es cierta frecuencia, un 0 es otra frecuencia, entonces el que recibe interpreta. Esto atrás tiene toda una electrónica y una parte que creo que no hace a la explicación, pero más o menos para que tengan una idea. Los handys estos transmiten en FM. La modulación en FM tiene la particularidad que como uno modula en frecuencia y la voz, el espectro de la voz es continuo, se genera toda una gama de frecuencias resultantes que cubren todo el espectro. De hecho, los transmisores tienen un filtro a salida, porque si no saturarías los amplificadores y no se escucharía nada. ¿Qué más teníamos? Bueno, básicamente la modulación, una cosita más, consta de una portadora, que es el enfoque de este estudio, que lo que vamos a hacer es medir el RSSI, que es la potencia de esa portadora, y un mensaje que va en banda base, que puede ser audio, pueden ser datos, puede ser imagen, puede ser cualquier cosa, pero al mezclarse con la portadora cambia su frecuencia y lo que se va a transmitir es esta señal resultante entre las dos. Es la mezcla de ambas. Bueno, acá tenemos la señal de una llave de un auto. Se pueden ver claramente las dos bandas laterales y a continuación el resto de las armónicas. ¿Por qué vemos solamente dos armónicas y no vemos más? Porque esta señal es de muy poca potencia, entonces el resto de las armónicas se va disolviendo en el espacio, en el tiempo, en realidad en la frecuencia, perdón. Generalmente el 90% de la potencia se queda en las tres primeras armónicas y las portadoras, ¿no? Sí. Porque capaz antes pasó en la otra parte, lo que estamos viendo acá son dos gráficos. Uno, como explicó antes Tupac, que nos permite ver las frecuencias. Esto capaz, no sé, yo lo vuelvo a repetir porque capaz, no sé, nosotros estamos acostumbrados a pensarlo así, pero cuando uno ve una señal la puede ver en el tiempo, puede verla moverse en el tiempo o puede ver directamente su espectro de frecuencia, que significa saber, o sea, para explicarlo en pocas palabras, es qué frecuencias, o sea, qué ondas pueden comprar una onda más grande, porque eso es como un concepto medio general, que es decir que cualquier onda se puede generar con una composición de otras de cierta frecuencia, digamos, en realidad armónicos.
Entonces, bueno, un poco lo que uno está viendo ahí en definitiva es eso, ¿no? Qué señales compone. Pero no existe, en ese gráfico, el de arriba, el celeste, no hay tiempo, digamos. No estamos viendo un movimiento en el tiempo. Es una superposición de eso. En el de abajo, por ejemplo, que capaz es un poco más feo, pero ahí sí existe el tiempo. Entonces lo que tenemos es, en este experimento, apretamos una vez, ese es el espectro de la señal, pero apretamos 3 veces. Entonces esos son los que se ven en las 3 líneas. Nada, únicamente para entender un poco como los distintos gráficos que hay cuando uno piensa en estas cosas, que nada, son fundamentales porque después vamos a ver cómo eso es lo que también nos permite no tener falsos positivos, ¿no? Entender cómo va a ser en el tiempo también la señal y no solamente en frecuencia. Como que las dos cosas son importantes y suman cosas distintas. Bueno, vieron, le dijimos que esta es la parte más divertida de la charla, más amena. No, esto tiene mucho de conceptual atrás y teórico, pero si bien no hace falta ahondar, es importante conocer, aunque sea por arriba, los fundamentos, porque si no después no vamos a entender cómo es que hacemos la detección. Bueno, acá lo mismo que explicaba recién Lucas y que explicamos de la otra. Esta es la señal como se ve de un handy. Esto está modulado en FM. Vemos la portadora con sus bandas laterales. Las bandas laterales no son los otros picos que ustedes ven. En FM el espectro es más continuo, es como una gaussiana, porque como les dije antes, tenés muchas frecuencias que están una al lado de la otra y lo que se hace es cortarlo para que no sature. Pasemos al otro. Bueno, acá hay un ejemplo en el que se prueba con una camioneta. Primero se muestra que la alarma funciona. Ahí lo que hace es modular con el handy en 433.920, que nos fijamos previamente, es la frecuencia con la que transmite la llave de esta camioneta. Y bueno, se ve en el video, ¿ahora se trabó? Ah, no, terminó. Bueno, ponelo, sí. En el video se ve que cuando está modulando, por más que aprieta el botón, la camioneta no se cierra, entonces no se ven las luces. Claro, no está el audio, entonces no se nota, pero bueno. Claro, después lo vamos a mostrar en el handy cuando está la llave, cuando los tenemos a la misma frecuencia. Al modular una llave, nosotros en el handy escuchamos el ruido de la llave al apretarse. Esta señal es de muy baja potencia, pero los handys tienen mucha potencia de recepción, tienen una antena con mucha ganancia y si estás en una zona cercana, la llega a captar. Bueno, acá está un poco lo que está pasando, esto ya va más concreto a la inhibición. Nosotros tenemos lo que vimos antes en el espectro de la llave. Tenemos el espectro del handy, que ven que es como una gaussiana que les contaba, y abajo está la mezcla de las dos. ¿Por qué la mezcla? Porque en el momento surgen las dos cosas juntas, entonces al apretar el handy y quedar enmascaradas en las otras dos señales por la potencia del handy, uno no puede recuperar el mensaje de ninguna manera. No hay forma de evitar una inhibición, excepto que tengamos una llave que en vez de tener un par de miliwatts, tiene 10, 20 watts, entonces transmitiría más allá que el handy. ¿Cómo? Ah, los delta. Bueno, están representados por deltas de Dirac. Esto es una convención de cómo es que se representa la señal cuando uno la estudia. Generalmente son deltas de Dirac, que cada uno corresponde a una frecuencia específica. La que es una gaussiana, más que nada, es porque tiene un montón de deltas, uno al lado del otro, que representan todas las frecuencias que componen el mensaje. Estos handys son para voz, entonces, como uno habla, generalmente la voz humana va entre... El espectro audible de la persona va entre 20 Hz y 20 kHz. Obviamente, en ese espectro escucha Charly García, por ahí nosotros escuchamos entre 40, 50 y 15, con suerte. Bueno, acá está cómo se ven en el espectro. Si ven, las dos de la llave desaparecieron. Acá en este caso estaban las dos juntas aplicándose, tanto la llave como el handy. Entonces, no se ve, si se fijan, no se ve ningún rastro de la llave. Entonces, no hay forma de que el receptor de la llave pueda recuperar ese mensaje.
Bueno, acá este es un poco el equipo que desarrollamos. Ahí va a seguir un poco Lucas. Bueno, ahora sí llegamos a esta parte del dispositivo y capaz que con lo que vimos se entiende un poco más, o sea, se va a entender un poco más qué es lo que compone el dispositivo en sí, digamos. Primero que nada, obviamente tiene una parte de lo que nos va a servir para medir la frecuencia específica de las llaves, que va a ser en un ancho de banda cerca, o sea, en realidad centrados en el 433, que es la mayoría de las llaves de autos donde están ubicadas, digamos. Y después, bueno, obviamente para el análisis de las señales tenemos un microcontrolador, que está ahí, es un SP32. Obviamente, eso, como es un dispositivo que tiene que poder salir a campo y andar, tiene conexión para alimentarse por USB, reporte de datos, tiene una pantallita también extra, tiene un buzzer para, por si quiere ahora lo vamos a ver también, un sonido, digamos, cuando haya una detección. También está en, digamos, se pueden hacer varios experimentos, además o sea, se pueden agarrar distintos firmware, digamos, para hacer distintas cosas, cargar distintas funcionalidades. Y después, bueno, anexo a eso, digamos, a tener una parte de una antena específica para cuadros de estrés y procesamientos aparte, tenemos otra área, digamos, distinta, que vamos a ver un poco más después, pero que es LoRa. Que LoRa es otro protocolo de comunicación, se mueve en otra frecuencia, en este caso usamos la de 915, para que no se pise, digamos, obviamente, con lo que está transmitiendo o sea, que no sufran inhibición también justamente. Y nos permite armar una red, capaz alguien ha escuchado hablar de Meshtastic o ese tipo de, o bueno, o aún la red LoRa, capaz si alguien viene del rubro del agro, también se usa bastante para transmitir datos dentro de un campo porque tiene buen alcance y una relativa buena velocidad de transmisión para ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que hicimos es armar una red de esos nodos para que se vayan transmitiendo entre ellos la información y eventualmente lleguen a internet, digamos, y poder notificarlo dependiendo el uso, digamos, en un dashboard o bueno, en algún otro sistema, ¿no? Y bueno, además, por la propia naturaleza del SP32, que si alguien conoce un poco de los microcontroladores, suele tener incluido, en este caso lo tiene, conexión a Wi-Fi y Bluetooth, y este en particular tiene también la posibilidad de poner una antena externa, que la costa negra que se ve ahí es la antena onboard, se llama, y en el hueco, acá tenemos una, bueno, tenemos una que le puedes poner una antena externa para tener más potencia de Wi-Fi si quisiera. Pero la idea es no depender tanto del Wi-Fi porque también se suele inhibir. Entonces, capaz, LoRa es una frecuencia que no va a ser tan conocida para que una persona que no sabe tanto el tema, pero le dijeron inhibir así y así, probablemente inhiba una llave y el Wi-Fi, digamos. Acá está la vía real, ahí, con la Wi-Fi. Bueno, ahora también un poco lo que decíamos antes, el patrón de detección, ¿no? Como decíamos antes, uno puede ver la señal en la frecuencia y bueno, va a ver que hay varias señales en esa frecuencia específica, pero bueno, ¿cómo uno hace para no estar todo el tiempo detectando falsos positivos? Primero que nada por las llaves y segundo que nada por ruidos que pueda haber, ¿no? en el momento. Entonces, para eso lo que hay que hacer es medir, primero que nada, que la potencia supere un cierto umbral, digamos, que eso obviamente tiene una parte de calibración, ¿no? Como que tuvimos que estar probando y viendo cuál es un valor lógico para que se considere un positivo y no sea ruido, digamos. Y después, bueno, obviamente cuánto se mueve en el intervalo de tiempo, porque si dura 1 milisegundo no inhibió nada, digamos. Tiene que tener un intervalo de tiempo que tenga sentido. Y bueno, todo eso es lo que estamos haciendo en el microcontrolador, ¿no? Además de, bueno, filtrado, obviamente, porque, como les decía, hay ruido, entonces puede haber mediciones que están mal, digamos, y desviarnos un promedio. Bueno, entonces, uno lo que va haciendo, esto es algo típico para cualquier tipo de señal, no hace falta que sea inalámbrica, también puede ser una señal de un sensor o lo que sea. Bueno, uno va haciendo filtros que pueden ser de mediana, de media o unos más complejos tipo Kalman. Y bueno, y con eso detectamos finalmente un evento, digamos. Este es un evento de que alguien está tratando de hacerlo porque es muy notorio que lo prolongó en una cantidad de tiempo muy significativa y en esa frecuencia muy específica y con una potencia muy alta. Entonces, es muy lógico que alguien está tratando de hacer una inhibición para robar. Sobre todo encima si estamos ubicados en un centro urbano, en un shopping, en un lugar de la calle, en una avenida que hay mucha gente. Bueno, es probable que sea eso y es muy poco probable que sea otra cosa porque ese patrón no va a aparecer si no es por este caso, digamos. Bueno, acá, nada, aprovechando lo que vimos antes, vemos como también la LoRa, digamos, también se puede ver usando los mismos conceptos.
no estamos detectando nada acá, solamente lo estamos mostrando. Con el mismo concepto podemos ver el espectro en el que se mueve el LoRa, está centrada sobre 915, no sufre la inhibición de lo que va a generar el atacante, digamos. Y bueno, ahí en ese caso podemos ver, LoRa tiene como transmite datos de una forma un poco más compleja que el FSK que vimos antes. O sea, no solamente tiene dos estados, 1 o 0, sino que se mueve un espectro de frecuencia más grande. Tiene como que es un bloque, en cambio de ser solamente un pico. Y bueno, nada, lo mismo podemos ver ahí como fue cortito porque es un mensaje digital, digamos, que mandó los datos muy rápido. Y también como lo que vimos antes, ahí en ese momento es donde se mandó el dato. Obviamente acá no podemos saber qué dice, ¿no? Solamente saber qué pasó y saber qué frecuencia es, pero podemos saber qué es LoRa. Bueno, acá pasamos un poco también a ya así la parte de aplicación, ¿no? Que decir, bueno, yo ya detecté, pero no solamente detecté, sino que también detecté la intensidad con la que venía. La intensidad con la que venía también se suele llamar RSSI, también se usa para Wi-Fi, se usa para cualquier tipo de señal analógica, inalámbrica, digamos. Y con esa, la intensidad de señal también uno puede estimar, o sea, no va a depender mucho de la interferencia que haya, pero si uno genera una cierta calibración previamente, va a poder calcular la distancia. Y teniendo varios nodos, uno puede empezar a decir, bueno, ¿dónde es probable que se ubicó esa inhibición? Y la recepción, o sea, la potencia es tan grande de estas inhibiciones que se puede detectar a varias cuadras, digamos, a cientos de metros. Entonces eso nos permite generar zonas, un mapa de calor, digamos, de lo que sería la inhibición. De vuelta, todo esto requiere calibración y depende el lugar donde esté. Por ejemplo, en un estacionamiento muy grande, por ejemplo, que está muy abierto, va a funcionar mucho mejor porque la intensidad va a ser más proporcional, digamos, a la distancia a la que se ubica el equipo. Bueno, sí, teóricamente la ecuación, digamos, es que la señal cae al cuadrado de la distancia, pero, digamos, en grandes palabras, digamos, podemos pensar que podemos calcular, digamos, la distancia con la intensidad sin contar justamente lo que es ruidos e interferencias, ¿no? Esa es la parte como más compleja. Y bueno, esto ya es algo un poco más avanzado, pero también lo queríamos mencionar. No lo estamos aplicando todavía, pero bueno, dentro del estudio de todo esto lo encontramos y nos pareció un concepto bastante interesante, que encima se está también empezando a hacer con Wi-Fi también. Eso se los recomiendo buscarlo porque hay gente haciendo cosas con eso, más inteligencia artificial para como generar patrones de detección de gente dentro de lugares en mucho más baja escala. Pero básicamente es teniendo varios nodos que están cerca y están muy sincronizados en tiempo y conociendo la distancia entre ellos, si uno detecta la diferencia de tiempo en la que llegó la señal, o sea, ya estamos hablando cerca de algo que la señal está viajando cerca de la velocidad de luz, o sea, es algo que requiere mucha velocidad de detección y además que, bueno, obviamente el procesamiento es mucho más complejo. Pero bueno, teniendo esos datos, con unas ecuaciones que no son lineales y no son para nada triviales, uno puede saber también el ángulo en el que llegó. Entonces, eso nos mejora muchísimo, podría mejorar muchísimo la posibilidad de saber la ubicación, porque podríamos tener la distancia y el ángulo de entrada. Entonces, con eso podemos, con menos nodos, saber calcular la ubicación, ¿no? Como les decía, es difícil a nivel hardware, digamos, porque requiere tener un clock sincronizado en todos los dispositivos, entonces eso te requiere que estén muy cerca, porque si no ya empiezas a perder la posibilidad de estar sincronizado, entonces bueno. Es algo más teórico, pero está bueno mencionarlo, hay casos muy interesantes con esto. Y como les digo, funciona con Wi-Fi o con otros tipos de señales, ¿no? Dale. Bueno, antes de la demo, en realidad, va a hablar un poco Sebastián, que él conoce un poco específicamente de lo que es los datos, digamos, de lo que pasa en la ciudad, en Cava específicamente, bueno, y en Buenos Aires. Entonces nos va a contar un poco del modus operandi y de los datos. Después hacemos la demo mientras preparamos. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sebastián Seconi. Hoy me dedico un poco a todo lo que es consultoría de riesgo, principalmente riesgo tecnológico. Tuve mi pasar por fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, ya hace varios años retirado, pero
Actualmente trabajamos con equipos de desarrollo tecnológico para, y como presidente de la Fundación Ciencia y Justicia, también tratamos de impulsar estas iniciativas, porque nosotros vemos que este tipo de problemáticas no son bien conocidas. Si bien hay iniciativas de las fuerzas de seguridad o mismo del Ministerio de Seguridad de dar un poco de concientización en este aspecto, conocemos mucho de concientización en temas de ciberseguridad, pero en este tipo de cuestiones no hay mucha difusión y hay un montón de falta de observabilidad en estas cuestiones. ¿Quién de acá conocía el tema de lo que es el jamming en lo que es la aplicación de vehículos? ¿Todos sabían lo que era? Bien. Eso es muy común hoy. Hasta hace unos años era muy difícil de enterarse de estas cuestiones. Obviamente, conseguir un equipo de jamming, de señales celulares, hace 5 años, 10 años, era muy difícil o se conseguía por algún canal extraño, pero hoy por cualquier medio de compra digitales, o se puede comprar un flipper cero o un inhibidor con potencias muy elevadas, o comprarlo por parte y armarlo. O sea, no tiene demasiada ciencia y aparte hoy en Internet se consigue todo. Entonces, siguiendo cómo medimos el riesgo, es la probabilidad de ocurrencia de una determinada situación y el impacto que esto genera, hoy el acceso a estos dispositivos, que lo buscan en Mercado Libre, salen 40.000 pesos, ¿sí? Y se lo mandan a la casa gratis, y se venden mucho, te venden el pack de 4, ¿sí? Compras el pack de 4, te venden 4 de estos Baofeng, que la verdad que son, yo que hago trekking, por ejemplo, para montaña va bárbaro, pero las organizaciones criminales o los que se dedican al robo de autos, nada, también tienen acceso a esto, y hoy es muy fácil utilizarlo para este tipo de ataques, que básicamente es una denegación de servicio contra un sistema de comunicaciones, que es hoy el auto. Pero también hay casos, y si bajás un poquito más, y aquí hablaba de la cifra negra, mucho de lo que pasa y no se denuncia. Esto son datos de CESBI, son datos de lo que pasa en la ciudad, algunos organismos de observabilidad. Un poquito más abajo. En Cava, o sea, el 80 y pico % de los robos son sin uso de la fuerza, ¿sí? Y el otro tanto con violencia. En Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, eso cambia un poco de 50-50, según lo denunciado siempre, y el organismo más serio de esto es CESBI, porque digamos, muchas personas no denuncian, salvo se toman datos de los seguros y esas cuestiones, porque pasa lo siguiente: uy, me desapareció la billetera del auto, me desapareció la notebook, me la habría olvidado en el trabajo, la perdí. Es muy común, hasta que empieza a conocer que este tipo de ataques existen. Y al ser más accesible es más probable, y el riesgo que esto implica y las modalidades que hay hoy es shopping, el acceso en una escuela, un estacionamiento, un evento como este. Básicamente lo que te hacen es, no te roban el vehículo, te roban lo que hay adentro. Te comprometen de una manera que, bueno, si dejaste algo de valor, lo perdiste, pero también dejas información personal dentro de lo que es el vehículo, y las banditas están cada vez más organizadas y listo. El tipo está en el shopping, se comunican entre ellos y van a la casa, ¿sí? Muchos de estos ataques terminan en digamos, robo a una propiedad, ¿sí? O comprometiendo de alguna forma a las personas. Otro tipo de ataque que no es tan difundido también, pero es el ataque contra los porteros, las famosas entraderas. Te inhiben el portero, digamos, vos querés abrir el portón, llegás como por un mecanismo de seguridad, vos decís, tengo el portón automático. Llegás a tu casa, no abre. Te bajaste, perdiste. Pasa eso. Si querés bajar un poquito más. Y sistemáticamente, porque el acceso a la tecnología es más fácil, vemos un incremento en lo denunciado. Se estima que la cifra negra es el 50% de lo que no vemos, o lo que no se denuncia. Hay un incremento sistemático año a año de 30% aproximadamente, ¿sí? Y la complejidad de los ataques va aumentando. Hoy es comprometerte para que no abras el auto, mañana el portón, y el día de mañana puede, digamos, afectar otro tipo de sistema, ¿sí? Pirata del asfalto, esto ya es conocido, inhibidores de señales de lo que son señales de alarma, inhibición del sistema de seguridad, ¿sí? No sé cuántos hoy tendrán una luz automática en la casa o un portero. Hay un montón de cuestiones que ya hoy es todo Wi-Fi. Sí, o Zigbee, o LoRa, como decían los chicos, o Wi-Fi puro, Bluetooth, lo que sea.
Bueno, este tipo de ataques genera también, es un riesgo para ese tipo de sistemas y la operativa de esos sistemas. Si querés, baja un poquito. Bueno, como ves, 28% aumenta año a año. La zona de riesgo, bueno, ya se las pueden imaginar, donde vean que este tipo de sistemas son utilizados, es donde van a ir a buscar comprometer las organizaciones criminales. Bueno, un poquito más abajo, y un poco lo que tiene que ver con lo que es marco legal. Hay una cuestión de lo que es robo y hurto, el uso o no uso de la violencia o no. Cuando se llega al uso de la violencia, generalmente actúa la justicia, se denuncia y se secuestran estos dispositivos. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente en el mes, se secuestran 2/3 de estos dispositivos. Llegan al área específica que se encarga de tratar estos temas. 2/3 de lo denunciado, y de lo que denunciado llega a detenerse un grupo de personas, ¿no? O sea, imagínense de la exposición que hoy nosotros tenemos a este tipo de ataques. Bájate un poquito. Bueno, y un poco para cerrar, ¿no? La idea no es hacerla demasiado larga, pero digamos, la idea es un poco tomar conciencia todos de que esto pasa, ¿sí? Estamos totalmente, digamos, no a merced, pero sí con este tipo de amenaza latente. Y un poco lo que se hace, si digamos la policía de la ciudad y otros organismos de seguridad tratan de buscar generar conciencia en este aspecto, generando videos en redes sociales, etcétera. Pero bueno, la principal línea de defensa somos nosotros. Y por otro lado, este tipo de proyectos, y con esto un poco quiero cerrar, nos dan la ventaja de tener observabilidad, realmente ver qué pasa, por dónde se mueven, dónde actúan. Y la información es la base para tomar buenas decisiones y accionar en consecuencia. Por eso en temas de fuerza de seguridad, este tipo de proyectos son súper valorables. Y bueno, gracias a los chicos de Calpa, hoy esto con desarrollo nacional es posible. Y creo que también estaban tratando de llegar a hacer una implementación en algún municipio. Así que bueno, gracias a todos por venir, felicitaciones a los chicos y bueno, cualquier cosita a disposición. Y ahora a disfrutar de la demo. Bueno, ahora vamos con un poquito de práctica. Habíamos traído una alarma, pero no sé si se cayó cuando estábamos poniendo qué, pero no está pegando ahora el botón. Vamos a mostrarlo con la SSR, cómo son las señales, vamos a hacer una muestra en vivo. Vamos a ver cómo funcionan nuestros dispositivos, cómo detectan la inhibición y cómo lo transmiten por LoRa a un gateway que va a ser el compilador en este caso, pero bueno, la idea es que estén conectados por distintas redes, entre ellas LoRa, y que llegue todo a una central donde se analice la información. Sí. Cerralo. Dale, ponlo. Bueno, mientras tanto, ahí lo está inicializando. Bueno, lo que vamos a ver es capaz, ahora después de toda la charla se entiende claramente, que es que vamos a ver cómo el dispositivo justamente va a detectar ese patrón de señal que hemos hablado antes. Y nos va a llegar por LoRa a otro dispositivo que nos va a mostrar la intensidad de la señal. Ese ruido que escuchamos es Sí. alguien que está con una llave o con algún dispositivo transmitiendo esa señal. Ahí está. Están los dispositivos detectando la inhibición y envían por LoRa al gateway que te banca. Ahí vemos la... De las señales recibidas. Este es el primero que reciben porque tiene un filtro Apágalo ya. para no detectar falsos positivos. Tiene un par de filtros digitales, aplica básicamente un filtro de media y un filtro de mediana móvil para poder estabilizar la señal. En este caso para la demo y para evitar falsas muestras, lo que hicimos es mostrar el primero que llega y no mostrar todos. Si uno envía todo, lo que va a pasar es que ahí va a tener realmente cuál fue el máximo porcentaje de señal que tuvo y con eso puede triangular la señal. Claro, o sea, decir que estamos mandando un resultado que sería como una alarma, después obviamente están todos los datos para procesar si uno quisiera hacer el post, ¿no? O sea, ver cómo fue el ataque en sí, si fue más largo, más corto, qué tipo de equipo están usando, también hasta uno puede llegar a pensar
a qué distancia estaba del dispositivo, ¿no? Como habíamos hablado antes, entonces también eso, más o menos pensar en qué zona, como habíamos visto antes, puede estar. Eso también se puede hacer teniendo como datos más crudos, ¿no? No solamente el resultado final. Y bueno, ahí está el dispositivo detectando, tiene un buzzer también, como les decía, para notificar. Ahora después se puede acercar a verlo, tienen pantallita. Claro, pueden venir a verlo. Bueno, sí. Acá también podemos, además de eso, vamos a tratar de hacer, a ver si anda todo bien al mismo tiempo. Esto es, como les decía antes, estamos midiendo con este equipo, que es una SDR, con un programa, les comento también que hay unos plugins en Python que te permiten armar los programas que uno quiere, entonces armamos una interfaz para probar al mismo tiempo la llave y el coso, y que bueno, veamos lo mismo que vimos antes, la foto, que es que no se ve la llave justamente. Esa justo es la llave de Sebastián que estaba probando recién. Dale, 1, 2, 3. Ahora, manténelo, ¿Estamos? Esa es la llave. Sin... Ahí se detectó el dispositivo. No le pifiaste. Dale, me parece que no le pegaste a tiempo. 1, 2, 3. Bien, ahí está. Como ven, la llave ya no... quedó sonando. La llave no se ve y lo que se ve es la inhibición. Y bueno, justamente los dispositivos seguían detectando esos patrones. Como les decía, perdón, no se está viendo la inhibición. Lo que vemos es la señal superando un umbral, que después, con análisis en el tiempo, nos permite saber que es una inhibición, ¿no? O sea, que tiene un sentido y no es un ruido cualquiera. Un detalle... Bueno, ya nos vamos, tranquilos. Un detalle, ustedes acá van a ver que las señales parecen muy parecidas en amplitud, pero no pierdan de vista que esta es una escala logarítmica, entonces aumentar 3 dB de potencia es duplicar la potencia. Entonces, un pequeño salto ya es mucha más potencia. ¿Listo? ¿Mostramos algo más, no? Bueno, el que quiera acercarse, ver los equipos o algo, nosotros nos... Sí, pará. Ya que... Si no, queda sin mostrarse. Uno hace el chiste. Ahora sí. Sí, decime. ¿Cómo hacer para diferenciar un llameo de una transmisión de un radioaficionado que auténtica? No podés. No podés diferenciarlo. Vos ves una señal. Lo que se hace es estudiar el patrón de la comunicación. La idea es que, bueno, está transmitiendo en un lugar fijo. Aparte es una frecuencia muy específica en la que estamos mirando. No es que vemos en todo el espectro de UHF, sino estamos viendo en 433, que es la frecuencia más común de las llaves en Argentina. Después creo que algunos autos más nuevos e importados funcionan en 9 y algo, pero bueno, la más común es 433, acá en Argentina por lo menos. Sí. Bueno, ¿cómo se pueden conseguir? Ahora, con el firmware de inhibición por ahora no estamos ofreciendo, pero la idea es que los vamos a ofrecer para poder hacer otros experimentos, ya sea mezclar con LoRa, transmisión o recepción con 433 y que cada uno pueda hacer sus experimentos. Obviamente vamos a hacer un framework con todo esto para que se pueda usar y sea más o menos fácil. Buscan Calpa. Todavía no hay un repositorio, vamos a hacerlo. Tenemos también para subir el visor que vimos antes, el analizador de espectro, que también es una implementación para unas SDR de las más baratas chinas, que te permite verlo y poder hacer pruebas más fácil que con el firmware que trae original. Pero bueno, sí, se va a conseguir todo en un tiempito. Estamos recién empezando a ofrecerlo.